Mi nombre es Edgar Ruiz, alumno del Instituto Antonio José de Sucre, estudiante de la materia Computación 2. Le vengo a hablar un poquito sobre lo que es la generación de las computadoras, cómo ha venido pasando esta generación, cómo ha venido pasando el tiempo, cómo ha sido creada estas computadoras con material reciclable y qué funciones tienen la misma. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la definición del computador. El computador y su definición. La computadora es un dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas, realizando cálculos sobre los datos numéricos o bien recopilando otro tipo de información. Los datos generalmente se introducen por un medio de algún dispositivo de entrada, como lo es un teclado. La información generalmente se envía a un dispositivo de salida, como es la pantalla, una impresora o un archivo en disco. La entrada y la salida de la computadora pueden provenir y dirigirse a muchos tipos de dispositivos distintos. Esto es un poquito sobre lo podemos decir, lo que es la definición del computador o lo que es la definición de las computadoras. Vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que es la primera generación, una breve línea para saber cómo fueron creadas y en qué año. Hablemos un poquito sobre la primera generación. Esta máquina que tenemos aquí. Bueno, la primera generación. La primera generación comprende entre los años 1951 y 1958. Esta generación usaba como componente básico los tubos de vacío, mientras que las memorias estaban formadas por anillos de metal ferromagnético. Durante la Segunda Guerra Mundial y en 1943 y 1945, un equipo de científicos y matemáticos que trabajaban en el norte de Londres, lo que se consideró el primer ordenador digital totalmente electrónico. Hablemos un poquito sobre las características de esta primera generación del computador. Sus características son las siguientes. Ella posee bulbos, un sistema constituido por tubos de vacío. Se dice que era una máquina grande y muy pesada, alto consumo de energía, almacenamiento de la información en tambor magnético sobre el interior de la computadora. El computador tenía continuas fallas o interrupciones en el proceso de la misma, uso de tarjeta perforada para suministrar datos. Computadora era una computadora representativa y fue fabricada en la industria. Bueno, ya unas breves líneas sobre el conocimiento de esta primera generación. Vamos a hablar un poquito cómo mi persona la elaboró. Aquí vemos sobre la misma que tenemos unas copas, son copas de plástico. También tenemos una tira de plástico, se usó papel aluminio, cartón para poderla fijar de ambos lados, según lo mostraba la imagen que se investigó. Tiene también unas tapas de acero, tan fuertemente pegada con pega, y así de esta manera pude yo crear mi primera generación en las computadoras. Hablemos un poquito de la primera generación, nos vamos a la tercera generación, como lo es esta máquina que tenemos aquí. Hablemos un poquito sobre ella. Esta tercera generación del computador comprende desde los años 1964 a 1971 y es el mayor logro de esta generación en el uso de circuitos integrados. Usaba chips. Esto hizo que las computadoras sean más pequeñas y más rápidas. Además consumían menos electricidad, lo que hacía la menos cantidad de calor. Además eran muy eficientes estas computadoras. Como ya lo dije, fueron computadoras creadas en el año 1964 a 1971. Excelente. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esta computadora, que de la tercera generación nos vamos a la generación número 7, cómo fue creada, cómo fue elaborada. Antes de ir a la generación número 7,
le voy a decir cómo mi persona elaboró esta computadora, qué se usó para elaborarla. Como en la primera generación, como la creé, ella tiene cartón, mucho papel periódico, hoja blanca. Usamos para la creatividad de la computadora como el mouse, usamos pabilo y le agregamos aquí un disco para hacer la simulación de cómo ella se podían hacer sus respectivos lectores. Ahora sí vamos con la generación número 7. Les voy a hablar un poquito sobre la misma, en la que todos conocemos como la lacto. Para ese entonces era lacto, hoy en día salen mini lacto. Pero bueno, vamos a hablar en este momento sobre la generación número 7. Generación 7 comienza en el año 1999, donde popularizan la pantalla LCD, LCD2, y hace a un lado los rayos catódicos, en donde se han dejado los DVD y los formatos de disco de duro óptico. La generación de almacenamiento de los datos de alta densidad con una capacidad de almacenamiento que llega a los 50 GB, aunque se han confirmado que esta lista puede recibir hasta 16 capas de 400 GB. Bueno, una vez hablada de esta generación, de lo que es la generación número 7, para creatividad de mi persona, como la pude haber creado. No se usó tantos materiales reciclables, pero sí se usaron otro tipo de materiales como lo es el fujami, y la creatividad que tuvimos, o que tuve en este caso, para crearla. Una vez ya finalizada la generación número 7, les voy a hablar de lo que en este caso para mi persona pudo haber sido, o lo que es la última generación. Hablemos un poquito sobre lo que es exactamente un AL y un WAN, o lo que muchos llaman como ALO. Es una PC, una computadora que lleva la integración al extremo. En este caso el monitor lleva incorporado el procesador, está incorporado el procesador, el disco duro y toda la placa de base, por lo que tanto todos tenemos un elemento, por lo que solo tiene un elemento normalmente en su pantalla, y es muy fácil el uso de esta computadora. La única pega que se le puede poner a un equipo de estas características es que no tan solo la potente como sus hermanos, las PC de sobremesa. Esto es debido a que al integrar toda la PC o la computadora es una pequeña caja, es muy complicado de disipar el calor, y por lo tanto su potencia debe ser limitada. Bueno, ya para finalizar le voy a hablar un poquito cómo fue elaborada esta computadora. De igual manera como las otras computadoras, fue usado cartón. En esto fueron unas cajas, ya, unas cajas que se reciclan. También tiene papel de aluminio, hoja, cartón sobre su teclado, ¿verdad? Pabilo también para hacer el simulacro de lo que puede haber sido, de lo que puede ser el cable del mouse, del ratón, que también todos conocemos, y tierra. Una vez ya participado el tipo de generación, ¿verdad? Aquí le dejo mi video. Espero que les haya gustado, y que todos en equipo participemos sobre el foro para conocer un poquito de los otros tipos de generación o de computadora. Muchas gracias. Que tengan feliz noche.